Muy buen día a todos y feliz martes, martes de webinars técnico con Meguer. El día de hoy tenemos control y monitoreo del proceso de secado de transformadores aplicando tecnología DFR. Para los que están acompañándonos por primera vez, bienvenidos a esta serie de webinars con Meguer. Les saluda Karen Becerril, encargada de marketing para Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier consulta que tengan. Y antes de comenzar, les voy a mostrar cómo es su panel de control. En este nos pueden ir enviando sus preguntas. Entonces, al final de la sesión vamos a dejar unos 15, 20 minutos, dependiendo de cuánto tenemos, para tratar de contestar lo máximo que podamos. Esta sesión está siendo grabada, así que yo estaré compartiendo la grabación cuando esté lista. Y no se olviden de visitar nuestra página para poderse inscribir a los webinars. Y ahora sí, tenemos hoy como presentador al doctor Diego Robalino. Él es director de desarrollo de negocios en transformadores de potencia para Meguer. Y como panelista, nuestro ingeniero Ariel Toribio. Él es gerente regional para Centroamérica y el Caribe. Muy buenos días a ambos y adelante. Es todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Diego. ¿Cómo andas? Todo muy bien, Ariel. Gracias. Buenos días. Excelente, excelente. Antes de darte la palabra, señores, quería hacer una introducción. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta sesión del día de hoy. Aparte de las gracias por su participación en el día de hoy, quería también hacer el comentario de agradecerles a todos aquellos que nos han estado siguiendo, donde hemos tenido muy buena retroalimentación sobre esta iniciativa que hemos estado preparando para toda la audiencia. Realmente es algo que nos da mucha satisfacción y nos da mucho orgullo de seguir preparando material que les sea de mucha utilidad para sus actividades diarias. Para nosotros, sí, es una retroalimentación que solo nos queda de mantener el nivel de expectativa al nivel que se le ha ido compartiendo, como seguir mejorando. Nuevamente, como siempre hacemos, aquellos que hayan visto al final de cada sesión, sus comentarios, preguntas, observaciones que sirvan para seguir mejorando el contenido que se le comparte, por favor, siempre es agradecida y bienvenida. En esta sesión que vamos a compartir con el doctor Diego Robalino, como ya conocen, también el título va enfocado al área de el proceso que tenemos en la industria cuando queremos hacer secado en transformadores. Entonces, aquí veremos diferentes enfoques desde el punto de vista usando esta tecnología y esta práctica, como lo que es cuando, por ejemplo, tenemos el proceso de secado en fábrica, en fabricación o en talleres de reparación, como también el proceso de secado en campo. Como ven en la agenda, cubriremos lo que son los términos de referencia teóricas de espectroscopía en el dominio de la frecuencia, una breve referencia teórica, hablaremos de la humedad de transformadores y el proceso de secado que ya les mencionaba, de tanto en fábrica y en campo y casos prácticos. Sin más que agregar, nuevamente muchísimas gracias por su participación y le doy la palabra al doctor Diego Robalino. Adelante, Diego. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Muy buenos días, Ariel, Karen, muchas gracias por la introducción. Realmente es un tema muy interesante lo que hemos estado viendo en estas dos últimas presentaciones que tenemos. Estamos viendo justamente lo que son aplicaciones especiales en espectroscopía dieléctrica, en el dominio de la frecuencia. Tomen en cuenta ustedes que adicionalmente el día jueves vamos a tener a mi buen amigo y compañero, el máster Raúl Álvarez, haciendo una presentación específicamente en la teoría sobre DFR. Así es que esta es una de las aplicaciones especiales que tenemos para DFR, justamente en el proceso de secado. Así es que vamos a empezar, no le demos más tiempo a esto, iniciamos directamente con una reseña teórica sobre lo que es espectroscopía. Fíjense que cuando hablamos de espectroscopía dieléctrica, nosotros estamos hablando de un tema que no es novedad. La espectroscopía como tal, la espectroscopía de la impedancia compleja de un sistema de aislamiento, es un tema que se ha venido desarrollando desde mediados de los 1900 tal vez. En teoría,
estamos hablando de dieléctricos desde hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Desde las primeras aplicaciones de sistemas de energía, desde las primeras construcciones de sistemas energéticos. Siempre hemos buscado un nivel de aislamiento, un material aislante que sirva para cumplir esa función tanto de seguridad como constructiva. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de esta impedancia compleja ya en el mundo AC, en el mundo de corriente alterna, entonces nosotros tenemos que ver una característica que es primordial dentro del sistema, que es justamente esta característica que nosotros vemos aquí, que está relacionada, que está relacionada directamente con la permitividad compleja del sistema dieléctrico. Y esta permitividad compleja del sistema dieléctrico, nosotros podemos ver que se comparte en dos componentes. El uno, que es el componente real, que refleja la permitividad o la característica capacitiva misma del sistema de aislamiento, y la otra, que es la parte imaginaria, el componente imaginario, que refleja directamente lo que son las pérdidas dieléctricas, y se le conoce a sí mismo como el factor de pérdidas dieléctricas. Entonces, en función de estos dos, nosotros podemos derivar lo que es la tangente delta, y estos elementos son en función de la frecuencia, porque estamos hablando de un valor de impedancia compleja. De esa manera, cuando entramos en este análisis de la espectroscopía dieléctrica y los rangos que nosotros hemos utilizado, vemos inicialmente que cuando hablamos de espectroscopía, nosotros tratamos de diferenciar las características que existen entre el aceite y el papel. Cuando vemos directamente la característica del aceite, ustedes pueden verificar en esta gráfica que tenemos nosotros una característica puramente lineal, ¿sí? Esta característica puramente lineal refleja de cierta manera lo que podríamos modelar a través de circuitos eléctricos como una capacitancia en paralelo con una resistencia y su variación por ende. Pero luego, cuando vemos la característica dieléctrica en este rango de frecuencia que estamos analizando, desde los 1000 hercios hasta 1 milihercio, podemos ver que ahora esa característica no es lineal. Entonces, esta característica es mucho más compleja de análisis y de modelación. Por lo tanto, cuando hablamos del transformador de potencia y estamos hablando de una característica de un sistema de aislamiento mixto, que es aceite, papel y aceite impregnado en papel, nosotros debemos poner estas dos características, ¿sí? Y obtenemos la resultante final, que es esta respuesta que parece una S invertida, ¿sí? Y ustedes pueden ver justamente esa S invertida corresponde a la característica de este conjunto de elementos dieléctricos, el aceite y el papel. Y podemos nosotros ahora, en esta característica, revisar diferentes propiedades. Entonces, la primera es la zona de las frecuencias que está con influencia predominante del papel. Y ustedes ven esa característica que se refleja específicamente en las más altas frecuencias y en las más bajas frecuencias. Luego, las frecuencias intermedias reflejan directamente la característica donde el aceite es predominante. Y algo que es importante que nos quede claro. Cuando hablamos nosotros del sistema como tal mixto, no significa que en este rango de frecuencias se refleja solamente el aceite o se refleja solamente el papel. No. ¿Es predominante la influencia del aceite o es predominante la influencia del papel? Pero no los hemos separado. Y luego, en los puntos de interfase que nosotros tenemos, básicamente se refleja la característica geométrica del sistema XY, que es la manera de modelar el sistema de aislamiento en una bobina tipo transformador. Vamos entonces a hablar sobre la humedad en el transformador. Uno de los principales problemas que nosotros siempre estamos preocupados en campo es justamente este incremento en la humedad en el transformador. Pero, de distintas maneras, nosotros podemos tomar un análisis, por ejemplo, de aceite, enviarlo al laboratorio y nos entrega un resultado sobre las ppm o las partes por millón de contenido de humedad en el aceite. La pregunta es, ¿cuánta humedad realmente tengo en el papel? ¿Por qué? Lo interesante de estos dos materiales es que el uno es hidrofóbico y el otro es higroscópico. Entonces, al ser
distintas sus características. El uno repele, digámoslo así, al agua, el otro, por el contrario, asimila y es muy amigo de absorber el agua. Entonces, su contenido no está siempre en una característica de equilibrio y eso hay estudios y hay diferentes documentos que muestran que realmente las curvas de equilibrio tienen su limitación porque se asume equilibrio en el sistema dieléctrico, el cual no existe. Por eso son materiales distintos, existen diferentes efectos de temperatura, a diferentes temperaturas, diferentes variaciones, una serie de situaciones. Pero básicamente, ¿de dónde proviene esa humedad? Y esa es la pregunta principal que nosotros debemos hacernos. ¿De dónde proviene la humedad? Primero, si es que ha habido un residual de humedad en la salida de fábrica. Si es que en el proceso de secado en fábrica ese transformador no se secó correctamente o se asumió que se secó correctamente y nos entrega un valor todavía alto de humedad. Segundo, cuando nosotros estamos viendo que se hace la instalación, se hacen reparaciones, puede haber ingreso desde la atmósfera, ¿sí? Y contaminar la parte interna del transformador. Y por último, el proceso mismo de envejecimiento que es normal del transformador genera como un producto del envejecimiento, genera moléculas de agua que se van acumulando. Entonces, una vez que tenemos esta parte clara, lo otro que es importante es, muchas veces la gente me dice, ok, ¿cómo podemos verificar que el sistema de espectroscopía, los valores que nos da son válidos? ¿Ok? Una de las principales pruebas y básicamente el análisis y el diseño de espectroscopía está fundamentado en muestras realizadas en proceso de Carl Fisher, ¿sí? Donde nosotros verificamos la cantidad de humedad que existe en muestras de papel, de diferentes tipos de papel, diferentes densidades y demás. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, en este estudio que tenemos justamente aquí, en la imagen, tenemos nosotros un transformador en el cual en diferentes regiones, en diferentes áreas, nosotros tenemos diferentes valores de humedad. Entonces, si es que alguien dice, bueno, voy a sacar una muestra de mi transformador para validar los resultados de DFR, necesitaría tener una serie de muestras. Una muestra individual no podría ser un factor representativo de la humedad promedio del transformador. ¿De acuerdo? Entonces, primero dañaría el aislamiento, empezando a sacar muestras de diferentes puntos. Y por último, entonces, DFR, sin necesidad de hacer eso, en un proceso de monitoreo o en un proceso de medición de humedad simplemente en el papel, que nos puede tomar entre 20 y 25 minutos, nos da una información del promedio de la humedad en el papel. Ese es el gran beneficio del sistema que nosotros tenemos. Y aparte de eso, no solamente la cantidad de humedad en el papel, sino también la característica de conductividad del sistema dieléctrico líquido. Entonces, para resumir simplemente los beneficios de la medición en DFR, ustedes pueden ver que nosotros tenemos la concentración de humedad en el aislamiento, determina el grado de contaminación y la conductividad del aislamiento líquido. Podemos hacer uso del modelo matemático, ¿sí? XY a través de la base de datos de materiales que nos permite este análisis. Luego, nos permite determinar la presencia de contaminantes y respuestas atípicas. Eso es un tema tal vez que lo vamos a topar en algún momento como caso especial para el análisis de respuestas atípicas. Y por último, nos permite algo que es muy interesante, que es verificar la respuesta térmica al dieléctrico. Y para eso tenemos lo que se conoce como la corrección individual de temperatura o el ITC por sus siglas en inglés, donde nosotros podemos básicamente modelar la característica dieléctrica a diferentes temperaturas y corregir o normalizar a 20 grados centígrados. ¿Cómo funciona esto de la corrección individual de temperatura? A muy breves rasgos, simplemente. Aquí ven ustedes, tenemos 4 características del mismo sistema papel con aceite mineral, medido a 20 grados centígrados, 40, 60 y 80. Entonces, fíjense que nosotros cuando vemos la medición solamente a 60 hercios, tenemos un valor inicial
este valor inicial, si nosotros simplemente vemos la característica 60 Hz, pero ahora ya no de 20 grados, sino de 40, fíjense ustedes que para esta característica el valor a 60 Hz del factor de potencia es menor. Y es muy similar al valor a 60 grados centígrados. Aparte de eso, es muy distinto a 80. Entonces, ese punto que ustedes ven en este momento, a 80 grados centígrados, 60 hercios, ¿de dónde proviene? Proviene de esa misma característica a 60 grados centígrados, pero medido posiblemente a 9 hercios. Proviene de la característica a 40 grados centígrados, medido a 2 hercios. Proviene de la característica, ¿sí? A 20 grados centígrados, medido a 0.2 Hz. Entonces, fíjense que existe un proceso de transición donde las características dieléctricas se desplazan, ¿sí?, a más temperatura, a más altas frecuencias. Veamos entonces ahora el tema mismo del seminario. Y empecemos el día de hoy con el proceso de secado directamente en fábrica. Esto es una de las partes más interesantes porque en todo el proceso de mediciones y el trabajo que hemos realizado con diferentes empresas, nos hemos topado que cada uno tiene una manera distinta de analizar el tiempo que se va a quedar un equipo determinado en horno. Entonces, vemos, por ejemplo, que alguien dice yo determino el tiempo en función de la masa del transformador, otros dicen en función del KB, otros dicen en función del BIL, otros dicen en función de otro tipo de parámetro. Pero lo que sí es seguro es que si yo hago una medición y determino cuánta humedad tengo, ese es el mecanismo más eficiente para que usted dé inicio al sistema, controle el sistema, y aquí tiene la variable temperatura y tiempo, ¿sí? No nos interesa sobrecalentar nuestro transformador, ¿sí? Porque estaríamos perdiendo grado de polimerización, ¿sí? Tampoco nos interesa mantenerlo por mucho tiempo porque perdemos eficiencia en el proceso. Entonces, es un proceso de optimización realmente en el que entra cada una de las fábricas para obtener el mejor resultado. Entonces, pueden ver ustedes que en fábrica podemos tener un proceso térmico, podemos tener un proceso en vacío, ¿sí? O podemos tener un proceso conjunto. Existe también el proceso fase-vapor, que es un poco más complejo, y si es que alguien tiene preguntas sobre procesos fase-vapor, pues los podemos aclarar durante el proceso de preguntas y respuestas. Vamos a dar un ejercicio práctico. Entonces, tenemos aquí una unidad experimental de aproximadamente 5 MVA. Con esta unidad estamos haciendo el proceso. Fíjense que lo interesante es que antes de iniciar el proceso, le hicimos una medición simplemente a la parte activa, es decir, el ensamblaje núcleo bobinas. Y vemos aquí que tenemos entonces un promedio de 4.5%. Eso ya es interesante para nosotros porque podemos estimar el peso de humedad que debe salir de ese sistema. Una vez que vemos esto, fíjense ustedes que nosotros hacemos el proceso y empezamos a monitorear en función de tiempo cómo se va dando ese proceso. Y aquí entonces tenemos nosotros el perfil térmico en el horno. Hemos visto varias cosas con respecto a esto. Hemos visto sistemas que son muy rápidos en alcanzar un equilibrio térmico con la temperatura del horno. Otra cosa que también hemos visto es que normalmente dentro del horno cada quien tiene un PT100 con el cual monitorea la temperatura del horno, pero esa temperatura es distinta a la temperatura del sistema de la bobina. Y aparte de eso, muchas veces no tenemos solamente una unidad dentro del horno. Si es que son unidades más pequeñas, típicamente entran, 5 o 6 de las que puedan entrar a veces. Y cada una, por la posición en la que se encuentra, por cuán cerca está de los sistemas de venteo, o cuán cerca está de los sistemas de radiadores, lo que quiera que este fuera el sistema de calentamiento. Por eso es importante que en cada una de las instalaciones que se vayan dando, se necesita cierto asesoramiento y cierta revisión e inspección técnica para dar la mejor solución al respecto. Pero podemos nosotros entonces realizar la medición directamente hacia la bobina. Y vemos nosotros aquí que podemos hacer una medición del factor de disipación sin corrección, tal cual se está dando, o utilizando una corrección del factor de disipación y temperatura, ¿sí?,
como lo ven aquí, entonces hemos hecho una corrección de temperatura y estamos viendo y monitoreando, por ejemplo, en este caso, el factor de potencia a 10 hercios. A la final, lo que nos interesa en este proceso de secado es que me digan si es que mi transformador está listo para sacarlo ya del horno o no. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, aquí, que tenemos dos mecanismos de control. El uno, a través del factor de disipación corregido, y el otro por medición de la humedad en el sistema. Entonces, ambos nos dan un criterio de validación y de control. Mucha de la historia en el proceso de secado en fábrica nos lleva al tiempo del equipo del CB100, donde nosotros aplicábamos una señal de 30 voltios a 100 hercios y simplemente se iba midiendo ese factor de disipación o factor de potencia a lo largo del tiempo, hasta que llegaba a un cierto valor y decíamos, ok, entonces aquí ya asumo que mi sistema está seco. Pero algo que de pronto estábamos dejando de observar es justamente que ese valor, ¿sí?, haya sido corregido y que podamos nosotros tener una característica clara, normalizada de ese factor de disipación corregido. Entonces, de esa manera, nosotros a la final lo que nos interesa es esto que tenemos en este momento en pantalla. ¿Cuánto tengo de humedad o cuánto tengo de factor de disipación a través de la función del tiempo? Y el momento que yo haya configurado mis límites, por ejemplo, alguien dice, yo quiero que a la final de mi proceso de secado, quiero que salga el transformador con 0.5% de humedad. Otros dirán con 0.7% de humedad. Y luego existen procesos complementarios, como puede ser un proceso de secado en vacío o terminación, como es aquí en este ejemplo. Entonces, este transformador salió con un poco más de 1%. Luego se le hizo un proceso de vacío y nosotros podemos ver claramente cómo van bajando las pérdidas dieléctricas en la característica del transformador y a la final, ¿sí?, simplemente vemos cómo quedó al final del proceso. Y esa es la característica. Entonces, al final del proceso, el transformador terminó con un 0.7% de humedad después de un proceso térmico primero y luego en vacío. Simplemente como secuencia del proceso. Tomen en cuenta ustedes que lo interesante es saber dónde inicio, ¿sí? ¿Cuál es mi condición inicial? La cantidad de humedad que usted puede tener en un papel de aislamiento puede variar a veces por condiciones climáticas o por condiciones también de temporada. Puede haber unas temporadas donde el ambiente es más húmedo, otras temporadas donde el ambiente es más seco, lo que quiera que esto fuere. No todas las plantas de fabricación de transformadores pueden tener sistemas de ambientes controlados. Hay muchas fábricas que son de reparación, entonces tenga cuidado con eso, ¿sí? Luego, asegure una conexión certera del equipo de monitorear. Incluya sensores de temperatura, utilice corrección de temperatura vía ITC, verifique los valores de factor de disipación y humedad en función de la temperatura estabilizada del horno y proceda a verificar en secado en vacío y una vez lleno el tanque con aceite dieléctrico. Entonces, una vez que usted ya terminó todo, si su transformador, la parte activa salió seca y ahora hace usted el llenado con aceite, algo adicional que usted podría controlar es justamente el proceso de impregnación del aceite en el papel. Y verificaríamos nosotros entonces en una característica capacitiva cómo esta se va dando en el proceso. Y asegurarnos también que no contaminamos el papel con un aceite que haya estado en malas condiciones. Entonces, como guía general de instalación simplemente. Por un lado, ustedes van a tener entonces para el montaje en un horno, ¿sí? El primer accesorio que se requiere es el software de IDAX para la aplicación de monitoreo. Esta es una licencia especial que se debe adquirir. Este sistema entonces se conecta, no necesita un hardware adicional para eso. Es simplemente parte del software que se habilita. Ese sistema, ¿sí?, el computador con el IDAX, entonces se conecta a través de los cables típicos que nosotros tenemos con el sistema, se conecta al horno, a la parte exterior. Pero internamente yo necesito unos cables de alta temperatura. Entonces, lo que va dentro del horno, ¿sí?, directamente dentro del horno, aquí, esos cables tienen que ser de alta temperatura. Dependiendo del tipo de proceso y dependiendo del tipo del horno, por eso les decía yo a ustedes, es necesario que se haga a veces una inspección visual inicialmente. Usted puede necesitar un
una brida ciega que se aplique en una de las boquillas que pueda tener en el panel del horno. Y ahí se hacen diferentes arreglos. Entonces, ahí es un poco el arte del dueño de la operación. Aquí, por ejemplo, hemos puesto unos bushings, ¿sí? Para BNCs, y hemos puesto también unos terminales de compresión para lo que son las sondas térmicas. Adicionalmente, entonces necesita un aparato de adquisición, justamente que es una adquisición de datos de temperatura y un sensor, un PT100, que se utiliza para la medición directa. Veamos ahora entonces rápidamente cómo sucede el proceso de secado en campo. Y aquí, lógicamente, este es un tema muy interesante porque muchos de ustedes tal vez estén más relacionados con el proceso de secado en campo, tienen sus equipos en operación y son diferentes los procesos. Algo que sí deben estar ustedes claros es que los procesos están básicamente determinados por la velocidad de extracción de agua en función del tiempo. En función de eso, ¿sí? Hay una publicación muy interesante, ¿sí? Que nos muestra justamente cuál de ellos es mucho más efectivo en campo. Y lógicamente, el proceso más efectivo es en fábrica, cuando haces el proceso de secado en fábrica. No tienes distracciones, no tienes el ambiente exterior, no tienes condiciones climáticas, tienes exclusivamente un objetivo que es secar tu transformador. Pero en este caso, ¿sí? Cuando estás en campo, es el clima, es de la condición de operación, es del tiempo que te dieron para realizar la prueba, etcétera, etcétera. Y es del equipo con el que cuentas. Entonces, dependiendo del equipo que tú tengas para realizar la operación, simple y llanamente entras a realizar el proceso. Y algo que es importante dentro de este proceso, principalmente el más común es el que nosotros utilizamos de alto vacío y alta temperatura. La temperatura realmente no es muy alta porque nosotros llegamos a un promedio de 60, 70 grados centígrados tal vez cuando estamos utilizando vacío. Acuérdense de la ecuación donde nosotros correlacionamos presión y vacío. Entonces, no necesito yo 100 grados centígrados para obtener esa conversión de líquido a vapor del agua. Ahora, lo bueno de ese proceso es que al no llegar a altas temperaturas, evito yo la oxidación del aceite. Entonces, existen varios beneficios. Pero uno de los principales problemas a los que nos encontramos nosotros es justamente la medición de temperatura en el devanado. Y para eso, ¿sí? Es preferible no ver a los indicadores en el tanque porque el termopozo no está conectado en ese momento al aceite, está realmente flotando. Y existe un gradiente térmico sumamente grande entre lo que va a indicar ese indicador y lo que va a estar realmente la temperatura de la bobina. Entonces, se sugiere que se haga simplemente una medición de resistencia de devanados, dependiendo del tipo de transformador que usted esté utilizando. Máximo necesita aplicar tal vez 1 amperio para tener una buena referencia. Sí, aplica la fórmula que estamos mostrando aquí y simplemente convierte ese valor a temperatura a través de la medición de resistencia de devanado en el cobre o el aluminio de la bobina. Veamos un ejercicio práctico en campo. Entonces tenemos aquí también una unidad 69 kb, 12.5 kb de IN1, su medición inicial. En este caso vemos que en campo la medición inicial nos dio aproximadamente 3.5% de humedad. Si nosotros vemos ese valor, pues lógicamente sabemos que el transformador está húmedo y es crítico el proceso de secado para tratar de eliminar esa humedad. En las primeras 24 horas, la medición se realiza a intervalos de aproximadamente 6 horas. Algo que es importante aquí, en este proceso de termo vacío que se está realizando en campo, no me interesa romper vacío, ¿sí? Pero no me interesa que exista flujo de líquido sobre las bobinas. Por lo tanto, cuando yo hago esta medición, después de que se terminó un ciclo, por ejemplo, de 6 horas, lo que hago yo es simplemente una parada de bombas, ¿sí? En el momento que paran las bombas, entonces yo simplemente hago una medición de resistencia de devanados de una de las bobinas y conecto el equipo para hacer la medición la medición de espectroscopía. Esta medición no requiere más de 5 minutos porque está a una temperatura de aproximadamente 60 grados centígrados el ambiente interno del transformador, ¿no? Que se está haciendo el proceso. Entonces, necesito aproximadamente 5 minutos para esto y voy obteniendo las características de medición.
Entonces va a cambiar la característica. Lo primero que ustedes van a ver en este intervalo de 0 a 24 horas es que de la característica inicial que nosotros tenemos aquí, esta característica roja, por el incremento de temperatura empezó a subir, ¿sí? La característica dieléctrica, y luego empieza a bajar, a perder inicialmente humedad, ¿sí? Y a mejorar su condición dieléctrica. Luego de 30 horas de vacío, vemos que empezamos a llegar a un punto donde poca variación en la respuesta dieléctrica, como ustedes pueden ver aquí, se convierte en un punto difícil y es muy poca la variación que nosotros vemos en el proceso. A la final, cuando nosotros estamos en este proceso, lo interesante que van a ver ustedes es que llega un punto en que la respuesta dieléctrica simplemente no cambia. Si es que está cambiando, siga con el proceso porque usted tiene la oportunidad ese momento de realizar el proceso, de ejercer un proceso en el cual usted está extrayendo esa humedad que a la larga o a la corta va a ser un problema en su sistema. Entonces, cuando nosotros estamos monitoreando esto, también vemos un poco cuál es la edad cronológica del transformador. Si estamos hablando de un transformador de mucha edad, por lo general, no bajamos hasta límites muy bajos de humedad, porque de pronto el esfuerzo mecánico que se está produciendo sobre ese transformador nos puede generar otro tipo de desventajas, ¿sí? Entonces, para la gente que realiza este tipo de procesos, ustedes mejor que nadie saben que la reducción de la humedad, el proceso de extracción, el proceso vacío puede generar, por ejemplo, un aflojamiento en los terminales de ajuste, puede generar adicionalmente, si es que el papel ya está muy gastado, si es que está con un DP con grado de polimerización muy bajo, puede empezar a dañar también el papel. Entonces, vemos diferentes circunstancias y tratamos de ser lo más eficientes en el proceso, pero buscamos por lo menos una condición segura para la operación de ese transformador. Entonces, ustedes ven aquí que justamente después de terminar el proceso de termovacío, se hizo el análisis y vemos que obtuvimos un 2.6% de humedad. Luego se hizo el llenado con aceite, se lo dejó operar por 2 semanas. Analizamos nuevamente con espectroscopía y podemos ver ahí claramente la característica como se obtuvo también de 2.6% de humedad. Este era un transformador que había estado en servicio desde 1960. Así es que todos estuvieron muy contentos de haberle bajado por lo menos de ese 1% a la unidad. Tal vez no el valor ideal que muchos de ustedes hubieran querido ver, pero en un transformador 1960 ha trabajado ya 60 años, como que ya cumplió con su vida útil. Será mejor en tal caso hacer otro tipo de estrategia de operación, bajar la carga, minimizar la temperatura, diferentes estrategias operativas. Entonces, simplemente como resumen del monitoreo para el proceso en campo, vemos primero definir la condición inicial del transformador antes del proceso. Segundo, estime el volumen de extracción de humedad. Entonces, si usted ya tiene un porcentaje y sabe aproximadamente cuál es la masa sólida o líquida del transformador, usted puede hacer un estimativo, ¿sí?, de cuánto más o menos va a haber. Luego usted puede hacer mediciones de FR dependiendo de los ciclos de proceso, dependiendo del equipo que esté utilizando, en intervalos de 6 a 12 horas, ¿sí? Recuerden siempre lo importante de la medición de la temperatura. No se fijen simplemente en los indicadores de temperatura, puesto que no están inmersos en aceite y tienen un gradiente térmico significativo, ¿sí? Y utilice justamente la corrección individual de temperatura para tener un ajuste correcto en su proceso de medición. Verifique que no se presenten más cambios en la respuesta dieléctrica. Vuelvo y repito, si es que ustedes ven que en la respuesta del factor de disipación en función de frecuencia y la respuesta capacitiva ya no cambia, ¿sí?, después de haber hecho varias mediciones, 6 horas, 12 horas, entonces simplemente la eficiencia de su proceso llegó a su tope. De la final, tome mediciones cuando ya esté impregnado con aceite, ¿sí?, y antes de entrar en operación. Esta es simplemente una matemática de referencia muy sencilla. Si ustedes, por ejemplo, dicen, ok, yo tengo un transformador que este momento está con 4.3% de humedad y mi objetivo es de que llegue a 0.5 de humedad. Y a la final del proceso usted llegó con un 0.7, entonces este coeficiente de efectividad me da un 0.052. Y lo más cercano que esté a 0, realmente es la condición ideal. Significa que usted realmente cumplió con su objetivo final en el proceso de secado.
Entonces, sin entrar en más complicaciones sobre el sistema de secado, hablemos un poco sobre las conclusiones que tenemos a este momento. Primero, la presencia de agua es un factor de alta influencia en el envejecimiento acelerado del aislamiento y el deterioro del aislamiento como tal, especialmente del material sólido. Lo mejor que podamos nosotros verificar su condición, lo mejor que vamos a prevenir que no existan daños ni que tengamos situaciones catastróficas en la operación del transformador. Los procesos de secado en fábrica y en campo nos aseguran la condición óptima de los equipos de alta tensión. Entonces, tomen en cuenta que tanto en fábrica como en campo ustedes pueden hacer esta verificación. Imagínense en fábrica, si es que usted deseaba tener una característica final de 0.5% de humedad, ¿sí? La práctica genérica lo que hace es simplemente después de que se ha hecho el proceso y se recibe la parte activa y se la pone dentro del tanque y se sella el tanque, entonces se presuriza ahora con nitrógeno y le dejamos por sean 24 horas o 48 horas a que busque cierto equilibrio entre el sistema sólido y el gas, que es básicamente el nitrógeno. Después de 24 horas o después de 48 horas, tomamos una muestra y hacemos un análisis por punto de rocío. Es decir, me demoré aproximadamente o 24 horas o 48 horas, más el tiempo que me tome en sacar la parte activa, en ponerle dentro del tanque, en asegurar todos los empernajes para que pueda hacer yo esta medición, asegurar que no haya ninguna fuga de presión. Y si es que no cumplí con esa condición, entonces tengo que hacer algún otro proceso adicional. En cambio, con este proceso, usted está monitoreando continuamente cómo se va dando el secado dentro de su transformador. Usted está viendo paso a paso la secuencia de cómo está variando esta característica hasta que ve que la característica se estabiliza, su sistema ya está seco a través de la operación que usted esté aplicando, ¿sí? De esa manera es como, especialmente en los procesos puramente térmicos, es como hacer un pastel. Ni lo quiere crudo, ni lo quiere quemado, ¿sí? Entonces, el balance perfecto, la optimización perfecta es realmente el punto final, el objetivo final que buscamos nosotros. Lógicamente, DFR permite mejorar la eficiencia y la calidad del proceso, definitivamente. Ustedes pueden, muchas veces he topado con casos. Ahora sí, Diego, ahora te escuchamos. Perdón, no me acuerdo en qué parte me perdí, me disculpan. Algo se... Sí, fue como un minuto nada más, Diego, porque todo iba bien, nada más fue como un minuto Okay. que se entreperdió. Okay. Adelante, gracias. Esos son los problemas. Ok, entonces les decía yo a ustedes que realmente DFR y este proceso de monitorearlo en fábrica se compara mucho a hacer un pastel, ¿sí? No queremos ni que salga crudo ni que nos salga quemado, ni que nos salga con humedad, ni que vayamos envejeciendo el material desde el inicio de su vida útil si es que vamos perdiendo grado de polimerización. Entonces, definitivamente mejora la eficiencia y la calidad del proceso. Y lo otro que es importante es que nos permite utilizar esta corrección individual de temperatura no basada en corrección por tablas ni nada por el estilo, sino en la característica única y específica de ese equipo durante su proceso, de la característica dieléctrica, que es básicamente una huella digital dieléctrica del equipo que nosotros estamos probando. Adicionalmente, vemos nosotros que en nuestro sistema, el proceso de monitoreo por DFR para secado en fábrica, entonces nos da la factibilidad de un proceso térmico de alto vacío combinado, nos da una medición directa de la respuesta dieléctrica, es un uso eficiente de la energía y lógicamente mucho más rápido que una medición Carr-Fisher Titration o un punto de rocío. En campo, ¿sí? Nos da la facilidad de realizar el proceso termovacío. Como les repito a ustedes, no es necesario que se rompa el vacío. Lo otro nos da la opción de una medición directa de la respuesta dieléctrica. El tiempo de prueba es menor a 5 minutos y podemos tener una verificación visual del cambio de la respuesta dieléctrica. A la final nos permite una evaluación general del proceso en base a valores de eficiencia. Entonces, este momento le doy el paso a Ariel para que les explique un poco sobre el software de IDEX para hacer el proceso de monitoreo en fábrica. Sí, muchas gracias, Diego. Y en campo. Sí.
Ahora vamos a correr la aplicación del IREX, en el cual le explicaremos cómo configurar la prueba para casos de pruebas tanto en fábrica como un caso también de proceso de secado en campo. Vamos a ejecutar la video aquí, un momento por favor. Bien, y aquí es la plataforma principal del IRAX, donde pueden ver, donde vamos a compartir la experiencia comentada al momento. En la sección de ajustes podemos ver donde configuramos e identificamos todos los parámetros que queremos hacer en la prueba, y como veían, ahora activamos la parte de monitoreo, donde tenemos que activar esta sección ingresando lo que es el nombre de usuario, como también lo que es la licencia adquirida. Una vez ingresada estos parámetros, podemos apreciar que se activan más abajo unos parámetros adicionales. Como podemos apreciar, se puede ver lo que son las tablas de referencia en función de humedad y factor de disipación, como también los límites del control semáforo que ya hemos visto desde un desconocido para los diferentes valores de humedad, el espacio o intervalo en el cual queremos que se tomen se hagan los barridos o mediciones, y también el formato de prueba de tiempo en el cual vamos a estar registrando estos valores y mediciones. Bien. Entonces, nos vamos al área de humedad y definimos un primer archivo. Dentro de esa primera parte podemos ver diferentes tipos de ensayos que podemos realizar, en el cual en este caso vamos a enfocarnos en el área de monitoreo, que vamos a comenzar con el ejemplo de una prueba de secado en fábrica. Entonces ponemos una etiqueta en el cual le vamos a llamar proceso secado. Ingresamos lo que son las temperaturas ambientes, como también la temperatura del objeto. Aquí la temperatura del objeto tiene registrada, puede ser la que se captura manualmente, como también por sensores, y aquí también añadimos la parte de ubicación de fábrica y definimos la unidad. Bien, entonces aquí tenemos la plantilla para ejecutar el proceso. Como estamos trabajando en un transformador que es en secado en vacíos, usamos valores inferiores de tensión para ejecutar la prueba. Aquí, como estamos haciendo un registro de un valor ya, de una prueba ya realizada, podemos mostrar aquí diferentes valores de temperatura donde puedes usted ingresarlo ya sea manualmente o también con el logger o sensor de temperatura automático, donde yo puedo determinarlo y poner que la captura de temperatura sea ya automática. Como les decía, si no tengo eso, puedo hacerlo manualmente también, donde yo puedo ir registrando por fecha y ver visualmente el valor correspondiente de la temperatura que tengo en el momento en el horno. En la cantidad de barridos, podemos ver aquí que yo, como definir los intervalos de pruebas, vamos a tener un proceso de unas 48 horas, donde yo puedo aquí, el usuario a su preferencia, seleccionar qué valores en particular del barrido yo quiero observar. Entonces aquí se puede mostrar que hay valores capturados cada 20 minutos, donde yo puedo activar en el caso de, pueden ver en la parte inferior derecha, ya sea que me muestre valores tanto de la capacitancia como el valor del factor de disipación. Y simplemente yo seleccionando el barrido en particular, entonces yo puedo definir qué espaciamiento de tiempo yo puedo ver cómo va cambiando mi proceso de monitoreo. Bien, entonces algo interesante que pueden observar acá es que si yo veo y me enfoco en los valores a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes pueden ver que llega un punto cuando nos estamos acercando ya a los valores últimos de las muestras registradas, que ya puedo ver que
a medida que va pasando el tiempo, los valores de capacitancia, como también los de factor de potencia, empiezan a variar menos. Quiere decir, como mencionaba Diego en la presentación, que podemos ver visualmente y rápidamente cómo se logra un proceso de estabilización, de optimización del proceso, donde ya podemos determinar si es necesario parar. Acá podemos ver en la parte general 3 parámetros muy importantes. Uno es el naranja, que podemos ver lo que son los cambios de temperatura del horno. Así yo puedo verificar si el horno está trabajando en condiciones estables, como también lo que es ya factor de disipación, la roja, y la humedad en la curva negra que podemos ver. En la curva azul también veían que era también cambios de la capacitancia, en lo que buscamos el valor que se haya adquirido una estabilidad. Bien, en esta ahora, como les muestro, no podemos continuar. Ahora en este siguiente caso, lo que vamos a hacer es el proceso normal de 2 devanados, porque vamos a hacer un ejemplo de pruebas tomadas en campo, cuando se va a hacer pruebas de secado o tratamiento del aceite, ¿verdad? Pues aquí tenemos un transformador de 2 devanados, donde simplemente se va a estar recirculando el aceite. Entonces aquí el proceso es muy similar a las pruebas de campo, pruebas condiciones de temperatura, condiciones como diría, de dato de placa y de configuración de prueba el mismo inicial, y simplemente corremos la prueba. Como si tenemos, vamos a analizar ahora en el caso de que como estamos nosotros monitoreando este proceso de secado, podemos ser un poco más eficientes en la frecuencia de parada para que la prueba no tome tanto tiempo. Podemos adquirir el valor de parar en 10 milihercios y la prueba ahí no pasaría de unos 5 minutos. Entonces, aquí podemos ver que se hicieron capturas en el momento inicial, donde tuvimos estas características, y podemos apreciar que la humedad en el proceso inicial estaba de 3.6%, ¿no? Entonces, a medida que se fue haciendo mediciones a las 48 horas, vemos que el valor de humedad empieza a descender igual a 72 horas. El grupo que estaba haciendo este tipo de análisis decidió nuevamente también hacer una segunda corrida a las 48 horas y luego esa segunda corrida a las 72 horas, donde podemos lograr o podemos apreciar aquí que el proceso sí llegó a un proceso óptimo, porque realmente no había tanto cambio, pero sí el proceso fue bastante beneficioso porque logramos hacer un cambio de humedad desde un 3.6 hasta 2.2%. Y es algo que podemos apreciar de que en todo el proceso de tratamiento tuvimos esta información. Algo que sí quisiéramos resaltar acá es que pueden ver que puedo ver 2 maneras de cómo visualizar el proceso. Uno que es en el factor de disipación y otro que es en el factor de potencia, en el cual es recomendable, como resaltamos acá, que se haga en factor de disipación, porque el factor de disipación matemáticamente puedo ver los valores hasta el infinito, pero sabemos que en factor de potencia los límites son la unidad. Entonces, es preferible y recomendable ver esta parte por ahí. Entonces, aquí vemos por igual también los valores de capacitancia, lo que es sumamente importante tener en consideración que en el proceso de monitoreo que veamos que no haya ningún efecto de contaminación o agentes adicionales en el cual afecten la característica natural del transformador, como pueden ver acá. Y aquí ya terminado el proceso, vemos una curva totalmente natural, libre de contaminación y con los valores medibles de no solo temperatura, sino de humedad y la conductividad del aceite. Y así, en resumen, ese sería el proceso ya tanto para lo que es un proceso de secado en fábrica, como también proceso y monitoreo de secado en campo con máquinas de reciclamiento de aceite. En adicional, mostramos aquí las herramientas en el cual se puede hacer este tipo de mediciones de experiencias, y en esta ocasión mostramos lo que son nuestros equipos, donde son el IDAX 300, que es el primer equipo de más arriba, y el IDAX 350, que cuenta con su pantalla integrada
que es el siguiente equipo de más abajo. Este equipo que ven ahora es el equipo de su quinta generación. Es algo que venimos desarrollando por más de 20 años. Tiene su software especializado para hacer pruebas en campo del diagnóstico de transformadores, como en este caso y esta sesión, que es monitoreo de secado de transformadores. Y solamente no viene enfocado para trabajos o ensayos en transformadores de potencia. Acordémonos que en toda máquina que tengamos papel aceite es una herramienta bastante útil en el cual podemos contar. O sea, podemos hacer este tipo de análisis en transformadores e instrumentos, como también bushings. Y acordémonos también de que las pruebas realizadas no solamente es una medida, sino también cuenta con la herramienta de la corrección individual de temperatura para capturar mediciones precisas y exactas de campo. ¿Ok? Entonces, si no hay nada más que agregar, le paso la palabra a Karen para que compartas alguna información adicional que tienes, Karen. Sí, es correcto. Gracias, Ariel. Sí, nada más recordarles que tenemos la página de webinar. Esta es csa.meger/webinars. En esta pueden ver la lista, ahí ya pueden ver en pantalla, de los próximos webinars que vamos a tener. El próximo jueves, ya en 2 días, tenemos el webinar académico y el próximo martes ya tenemos otro webinar técnico. Ahora, nosotros vamos a estar compartiendo la grabación cuando esté lista, así que les agradecemos su paciencia, que también vamos a estar teniendo muchísimas preguntas y solicitudes, entonces sepan que estamos al pendiente, estamos trabajando en ello, entonces agradecemos mucho su apoyo en esto y su paciencia, que sí vamos a compartir todo el material. Y vamos a ver el tiempo, perfecto, vamos a poder responder algunas preguntas. Les decimos que nos están llegando bastantes, muchísimas gracias. Las preguntas que no logren contestarse hoy, las vamos a estar también enviando en los próximos días. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Voy a abrir aquí las preguntas. Y Ariel, esta es la primera pregunta y va para ti. Dice así. Adelante. Gracias. No comprendí bien las zonas de transición en las curvas de papel aceite. ¿Podrías explicarme nuevamente? Sí, claro, Karen. Sí, las curvas de transición, o sea, veamos lo que, si recordamos en la diapositiva que compartíamos hace unos momentos. Tenemos que la curva que vemos de un transformador está compuesta por la influencia de los materiales del sistema dieléctrico, tanto que es el aceite, celulosa. Entonces, cuando tenemos la combinación de un transformador de potencia, papel, aceite, tenemos una curva característica llamada como S invertida, donde en las bajas y altas frecuencias predomina la influencia de papel o la celulosa. En las medianas frecuencias podemos ver lo que es la influencia del aceite dieléctrico. Entonces ya en los puntos donde hay puntos de transición en esa curva es ya algo que es influenciada por la característica geométrica XY del modelo matemático que se está utilizando, como pueden ver ahora mismo en pantalla. Y así sería eso. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, pasamos a la siguiente pregunta y esta es para el doctor Diego. Dice así: las pérdidas, transpiraciones de aceite, siendo que estas tienen presión más alta que la atmósfera, ¿permiten la entrada de humedad al transformador? Las pérdidas que nosotros tenemos del momento que se genera esta transpiración que es de la cual está hablando, si es que entiendo bien la pregunta que me están haciendo. El momento que sale, por ejemplo, del horno y le saco del horno que se encuentra a una temperatura alta, si es que el proceso ha sido simplemente secado térmico, supongamos alrededor de los 100 grados centígrados.
y saco del horno mi transformador hasta ponerlo dentro del tanque, ese tiempo, por ejemplo, tiene que ser lo más corto posible, porque en ese tiempo el papel tiende a absorber con mayor velocidad la humedad que puede haber a nivel ambiente. Entonces, ese es el proceso transitorio, eso es lo que entiendo de su pregunta. Si es que necesitamos alguna aclaración, la podemos clarificar luego si nos manda un mail, ¿ok? Muchísimas gracias. Ok, la siguiente va para Ariel. ¿Qué diferencia han encontrado entre los valores de porcentaje de agua que arroja el método de temperatura de punto de rocío versus los resultados de DFR? Bien, bien, interesante pregunta y una pregunta muy común porque a veces nos encontramos en lugares donde el proceso normal para la estimación de humedad es este método de toma de temperatura, o sea, con el punto de rocío y no lo que predomina es el DFR. Más bien, o sea, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí principalmente es que tengamos un proceso de equilibrio y más bien, aparte de ser una pregunta, mi respuesta va arrojada con preguntas adicionales. Para yo poder tener valores, digamos, confiables o comparables con los valores de DFR también, tenemos que tomar en cuenta que se haya alcanzado un proceso de equilibrio, tener un proceso de equilibrio en el sistema de aislamiento. Como también tenemos que tomar en cuenta de que cuando digo, bueno, tomo una muestra del material activo, ¿cómo yo puedo garantizar que el lugar donde yo tomo la muestra representa la condición general del sistema de aislamiento que estoy haciendo? Entonces, si yo lograra todo eso, ya sea el proceso de equilibrio, como también una muestra que represente de manera uniforme en eso, yo podría decir esto, de que sí podrían ser comparables, pero realmente por eso compartimos este tipo de temática, porque hay incógnitas que es muy difícil de nosotros garantizar que se haya alcanzado esos parámetros. Entonces, por lo general, es muy común que encontremos valores diferentes por ese lado, pero también algo adicional es que el valor agregado que tiene la prueba con DFR es que tenemos pruebas y resultados de manera más rápida e inmediata. Ahí voy a hacer una pequeña acotación, Ariel, adicionalmente. Todos los procesos de secado son distintos y entregan información de manera distinta. Este momento, en el Comité de Transformadores de IEEE, estamos trabajando en un documento donde se analiza y se hace un análisis comparativo, cualitativo y cuantitativo de cada uno de los procesos de medición de la humedad en el papel. Entonces, si es que estamos haciendo medición en gases, por ejemplo, punto de rocío, si es que estamos haciendo medición a través de muestras, que puede ser simplemente mostrar las muestras en aceite, si es que hacemos espectroscopía dieléctrica, cualquiera de esos procesos, todos tienen ciertas diferencias. Punto de rocío básicamente es la cantidad de humedad del equilibrio que se encuentra entre la superficie del sistema de aislamiento y el gas que usted ha comprimido dentro del tanque. Al ser esa la condición, lógicamente la parte más externa del sistema de aislamiento es la que se seca primero con el proceso y lo que está internamente es lo que menos está en contacto con ese aire. Entonces, existen desviaciones y por eso les decía, la diferencia que nosotros tenemos es que no vemos una característica puntual simplemente de la medición de humedad en el sistema transformador, sino un promedio total. Entonces, por eso está todavía en trabajo una guía que se está creando que va a ser la IEEE C57162. Para los que estén interesados en este trabajo va a ser C57162. Se está trabajando en esa guía porque no puede dar valores exactamente iguales. Son procesos distintos. Cada uno de ellos es un proceso distinto. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Ok, pasamos a la siguiente pregunta y esta va para ti, Diego. Dice así, ¿sí tiene experiencia y caracterización de DFR en transformadores inmersos en fluido éster natural en aceite vegetal? Que sí ha tenido experiencia. Sí, lógicamente que sí. Los fluidos tipo éster natural o sintético son un tema muy interesante y espero poderles presentar alguna
algún trabajo específicamente dedicado a eso. Lo hemos hecho, sí, lo hemos hecho. Hemos tenido diferentes tipos de resultados, más que nada porque las unidades que existen en campo no tienen la misma edad que pueden tener unidades como las que ya hemos visto en aceite mineral. Entonces, al aceite mineral se lo conoce desde sus propiedades físico-químicas y dieléctricas de muchísimos años. Hay todavía algunas cosas que depurar, pero sí, se puede hacer. La permitividad es un poco distinta, la característica de impregnación es distinta. La capacidad adquisitiva de humedad de los ésteres naturales y dieléctricos es totalmente distinta a la del aceite, por lo tanto, el sistema de evaluación es distinto también. Entonces, pero como experiencia la tenemos y podemos conversar adicionalmente sobre eso. Muy bien, muchas gracias, Diego. Ok, Ariel, esta siguiente es para ti. ¿En qué parte de la curva se determina la cantidad de humedad con que sale el transformador de fábrica? Creo que le perdimos a Ariel, entonces por el momento contesto yo. En toda la curva. Como les decía anteriormente, en las partes más altas frecuencias y de más bajas frecuencias es donde es predominante, pero el sistema como tal, la base de datos, controla toda la curva en su totalidad. Muchas gracias, Diego. Perfecto. Entonces, otra para ti, Diego. ¿Se puede realizar una prueba de DSR a un transformador de potencia recién ensamblado con gas seco a presión? Por supuesto que sí. Y si es que necesitamos detalles, les invito a que nos envíen un mail, nos pongan en contacto y les indicamos exactamente cómo hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Ok, esta siguiente también es para ti, Diego. ¿Tienen algún documento donde hayan documentado los ensayos de FR versus con ensayos de punto de rocío? Y si es así, ¿cuál es o si hay algún artículo de referencia? Ok, vuelvo y repito. Entonces, la misma referencia del trabajo que se está haciendo con IEEE, ¿sí? en el documento 162. Pero para aquellos que están un poco más interesados en algo que ya esté actualmente publicado, les invito a leer la guía de espectroscopía dieléctrica publicada por IEEE en el año 2018, donde en los anexos está justamente todas las referencias bibliográficas bajo las cuales se hace la comparación tanto de punto de rocío y más que nada con KFT, con Carl Fisher Titration, que ese ha sido el parámetro fundamental de comparación. Excelente, gracias. Ahora sí, Ariel, vamos contigo. Dijo que cada vez que sea necesario hacer una prueba durante el proceso de secado con alto vacío, hay que parar el proceso. Si nos puedes comentar. Sí, gracias, sí. No, para nada, o sea, no hay que parar el proceso, simplemente es algo, acuérdenos que esta herramienta es una herramienta de monitoreo y control del proceso. O sea, más bien es el momento de que vamos a, digamos, considerar parar el proceso, no es más que cuando tenemos la información a mano en el cual podemos apreciar que ya se haya alcanzado una optimización del proceso en sí. Dígase, cuando yo puedo ver que en el proceso, en el transcurso del tiempo, observo que los valores ya sea de referencia de tanto factor de disipación como también o contenido de humedad ya no cambian, entonces ahí ya yo puedo parar el proceso porque logré ya una optimización, ya realmente por más que extiendo el proceso en sí, no logro ningún cambio en los valores que se tienen. Es correcto, y adicionalmente hay que definir si es que estamos hablando del monitoreo en fábrica en alto vacío o el proceso en campo en alto vacío. Porque si es que es en campo y nosotros estamos con un proceso térmico de rocío de aceite caliente sobre las bobinas, ¿sí? Entonces, cada vez que yo hago un proceso y yo necesito hacer nuevamente un baño al sistema, yo igual necesito parar bombas. Entonces, simplemente las bombas de vacío son las que se detienen por un momento mientras se realiza esta prueba, que son de 5 minutos. Normalmente bajamos el nivel de tensión, ¿sí? Utilizamos solamente 50 voltios para realizar la prueba
y se realiza la prueba sin romper vacío. Esa era la explicación que yo daba, que cuando estamos de proceso en campo no es necesario romper vacío. Entonces simplemente son 5 minutos que usted hace la prueba. Terminado eso, continúe con el proceso. Excelente, gracias a ambos. La siguiente es para ti, Diego. Para realizar, es un poco larga la pregunta, y ahí vamos. Dice, para realizar la medición en el núcleo del transformador, ya sea un horno o al realizar un proceso de vacío, es necesario configurar los parámetros, o sea, el porcentaje de barreras, porcentaje de espaciadores, en el software convencional, o es necesario adquirir la licencia adicional en donde vendría precargada esta opción. Ok. Si es que lo que se refiere es al ensamblaje solamente bobina núcleo, ¿sí? En la parte activa del transformador para hacer la prueba, no es necesario los valores X, Y como tal, ¿sí? Dentro del proceso. Los valores X, Y son referenciales, no es un valor que se da como valor de medición. Normalmente el fabricante de transformadores es el único que tiene la configuración de esos valores X y Y. Y para fabricantes, pues ellos pueden utilizar sus valores y puede ser más precisa la medición, ¿de acuerdo? Pero para el resto de la sociedad que estamos limitados a esa información, realmente no genera mayor influencia. Usted puede simplemente realizar la medición, realizar el monitoreo y seguir con sus cálculos sin necesidad de eso. El proceso de monitoreo, la licencia de monitoreo es una aplicación dentro del software de IDAX. Entonces, la gente que ha adquirido para el proceso de monitoreo también tiene la licencia para eso. Excelente, muchas gracias. Bueno, esta siguiente es también para ti, Diego. Dice así, antes de realizar la medición de espectroscopía, ¿se podría realizar una cromatografía de gases? Por supuesto. Cromatografía y espectroscopía, hablemos de que en los dos casos estoy viendo un espectro, ¿sí? A través de un espectro físico-químico, un espectro dieléctrico, pero ambos son respuestas de un espectro. En este caso, el espectro de gases, ¿sí? En la cromatografía que usted realice, usted lo que obtiene son valores distintos. En la cromatografía de gases, usted lo que ve es el contenido de, puede ser un gas, como pueden ser 8 gases, puede ser 9 gases, dependiendo del equipo que utilice para cromatografía, ¿sí? Para ver el número de gases disueltos en el aceite. Entonces, esa es la aplicación de la cromatografía, ver los gases disueltos en el aceite. Y muchas veces lo que hemos hecho, por ejemplo, a nivel de equipo de alta tensión, hemos obtenido primero una medición de FR, hemos visto, por ejemplo, desviaciones y hemos correlacionado con los valores de DGA. Entonces hemos encontrado características de contaminación, hemos encontrado características inclusive a nivel, por ejemplo, de bushings de extra alta tensión, hemos encontrado que el problema no era humedad, el problema era, por ejemplo, caracterización de descargas parciales y generación de ceras tipo X, que es lo que es un derivado básicamente de las descargas parciales. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos contigo, Ariel. Dice así, ¿en qué periodo de tiempo recomiendan ustedes realizar el monitoreo de FR? ¿Cada cuánto tiempo recomiendan el estudio a los transformadores en operación? Ok, si estamos hablando de transformadores que están en servicio, que están en operación en campo, o sea, realmente no estamos ya haciendo un monitoreo, vamos a hacer un diagnóstico de lo que se está, del sistema de aislamiento acá. Sobre la frecuencia o periodo de evaluación, es algo más que dependería del nivel de criticidad que tiene ese activo en el sistema eléctrico donde se está haciendo. Pero por lo general, como lo que se quiere perseguir con esta prueba es tal vez tener un diagnóstico de los materiales del sistema dieléctrico, donde más entra en valor agregado o importancia es cuando tenemos transformadores que ya conocemos, que tienen sus años de operación, donde ya sea porque hayan sido intervenidos o no, como también en el proceso de recepción, principalmente aquellos transformadores que ya es parte de sus años de servicio, donde ya es por su característica de deterioro natural, es por ende de esperar que haya
como resultado presencia de humedad en el mismo. Entonces, principalmente aquellos transformadores que tienen sus años en servicio es donde más atención y más útil se convierte esta herramienta. Entonces, pero en el periodo, como pueden ver en la vida útil, o sea, esta es una herramienta que es muy práctica para ya sea tomar un parámetro de inicio en la recepción puesta en marcha de cómo fue hecho, como tanto en fábrica, como en secado, como ya vimos en esta sesión, como también cuando se vaya a hacer alguna intervención de reemplazo de, por ejemplo, de cualquier accesorio que existe, porque así podemos ver un antes y un después de cualquier parámetro o contaminación que haya podido entrar en el sistema de aislamiento. Y finalmente ya un transformador con sus años en servicio es muy útil de darle ese seguimiento también. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Ok, vamos con la siguiente. Este es para Diego. Después de salir del horno, al encurvarlo y colocar aceite y bushings, ¿cuánto aproximadamente puede subir el factor de potencia? Ok, depende de la característica. Lógicamente, si es que vemos la característica interdevanados, ahora pues el material que se agregó en este caso va a ser el aceite. Si vemos la característica de alta con respecto a tierra o de baja con respecto a tierra, pues dentro de su sistema capacitivo tenemos la influencia de los bushings. ¿Sí me estás escuchando, Karen, todavía? ¿Se puede repetir, sí, Diego? Sí, claro. Exacto, unos segundos de desconexión, pero adelante. Hubo un pequeño lapsus. Ajá. Vuelvo y repito, entonces, cuando nosotros estamos haciendo el análisis, lógicamente, si es que primero estuvo el sistema seco y ahora nosotros estamos viendo ya el sistema llenado con aceite y puesto los bushings, entonces debemos tomar en cuenta que hay un nuevo material que ahora es el aceite. Entonces, la característica que nosotros estamos analizando, ¿sí? Ya no es simplemente de papel aire, es papel con aceite, papel impregnado en aceite. La variación del factor de potencia va a ser mínima si es que el aceite está en buenas condiciones. Si es que el aceite está en malas condiciones, pues va a variar. Depende de la condición del aceite eléctrico que le haya agregado. Y si es que vemos las características con respecto a tierra, sea de alta tierra o baja tierra, pues depende de la característica eléctrica y la influencia que tengan los bushings en esa parte del transformador. ¿Ok? Muy bien, gracias. Ok, esta siguiente es también para ti, Diego. ¿Esta prueba puede sustituir la prueba de punto de rocío? ¿Y por qué no? Eso depende mucho del usuario, lógicamente, y de la práctica que vaya adquiriendo. Muchas veces, vuelvo y repito, usted puede hacer una prueba, tomemos en cuenta que son dos cosas distintas. La prueba de espectroscopía determina la humedad a través de un proceso del análisis dieléctrico de la condición del sistema de aislamiento inmediato, ¿sí? En la prueba de punto de rocío, usted necesita adquirir un equilibrio que exista entre el gas con el cual usted está presurizando y el sistema de aislamiento sólido. Entonces, por ejemplo, si es que usted hace esta prueba en fábrica, usted tiene la opción de drenarlo totalmente o cuando usted simplemente instaló la parte activa en el tanque, ¿sí? No tiene otro material adicional. Pero en campo, por ejemplo, después de que el sistema ha estado ya impregnado en aceite por mucho tiempo, después de que adicionalmente usted no remueve todo el aceite del tanque, remueve tal vez unas 2/3 partes del aceite, todavía tiene una cantidad X de aceite, o simplemente está lleno de aceite su transformador. Entonces, lo ideal realmente es simplemente utilizar una prueba de espectroscopía, gastarse 20 minutos y saber la condición de su transformador. Entonces, reemplazar, yo por mí reemplazaría lógicamente por la eficiencia que tenemos a través de esta prueba, ¿sí? Usted necesita adquirir también práctica en la realización de la prueba para ser lo más preciso posible en sus mediciones, ¿sí? Y por último, lógicamente, entender las diferencias que existen entre una prueba de medición de humedad en gas, medición de humedad a través de una respuesta dieléctrica, ¿sí? Y por eso, vuelvo y repito, les invito a que cuando salga la publicación 162 va a ser muy interesante porque estas discrepancias que existen en uso esto o lo otro van a ser aclaradas con este documento. Pero
Por mí en campo yo prefiero gastarme 20 minutos y tener la respuesta. Excelente, pues muchas gracias, Diego. Ok, ahora vamos contigo, Ariel. Dice, en el IDAX, ¿se debe realizar las 3 mediciones, o sea, humedad, factor de potencia y factor de disipación? Y no solo eso, Y por factor ahí, de potencia, factor de disipación, humedad y capacitancia compleja, todo lo que sea necesario, sí. Tenía el ok, adelante, micrófono. Ariel, tenía su mudo. Sí, es lo que te iba a recordar. Gracias Diego. Ya como Diego bien decía, es muy sencilla. Realmente al hacer una sola medición, como Diego mencionaba, yo voy a tener no solo los valores de humedad, factor de potencia y disipación, sino valores de capacitancia, como también hasta la dependencia de temperatura que tiene mi sistema de aislamiento. Entonces no es que voy a hacer 3 mediciones, es que en una sola medición voy a tener todos los parámetros ya disponibles. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ok, la siguiente es para Diego. ¿Cuál es la tensión de ensayo en DFR adecuada? Si se realizan distintas tensiones y varían los datos obtenidos. Interesante la pregunta. En primer lugar, normalmente las mediciones de espectroscopía dieléctrica son en baja tensión, ¿sí? Los equipos, lógicamente voy a hacer referencia del equipo que nosotros representamos, IDAX, realiza la prueba típicamente a 200 voltios pico. Ahora, bajo condición de vacío, normalmente nosotros bajamos la tensión y realizamos la prueba aproximadamente a 50 voltios RMS, ¿sí? ¿Qué pasa el momento que utilizo alta tensión? Si es que no estoy haciendo una medición en proceso de secado, yo puedo utilizar, por ejemplo, el equipo, el amplificador de tensión y realizar pruebas de espectroscopía hasta 1400 voltios de RMS, pero normalmente eso lo hacemos para equipos de baja capacitancia en sistemas donde hay alto ruido de influencia o de interferencia electromagnética. Si es que nos fijamos muy concienzudamente en las discrepancias que pueda haber al utilizar alta tensión, se podría ver ciertas discrepancias en las más bajas frecuencias. Por eso es que las bajas frecuencias se encuentran limitadas para el análisis, dependiendo de la temperatura a la cual se encuentra el equipo donde se está realizando la prueba. Muy bien, muchas gracias. Diego, esta siguiente es también para ti. Y miren, nos están llegando muchísimas preguntas, entonces, pues, obviamente no se nos está acabando el tiempo, entonces ya nada más vamos a poder responder unas pocas más y las otras vamos a estar después enviándolas. Ok, dice así. En campo en condición de vacío, no se corren riesgos al inyectar corriente DC o AC en la medición de la resistencia óhmica o bien en factor de potencia. Esa pregunta es para mí. ¿Dijiste, Karen? Sí. Sí, es correcto, Diego. Ok. Y yo sé exactamente de dónde proviene esa pregunta porque mucha gente tiene cierto recelo de la aplicación de cualquier nivel de tensión. Les comento algo. Les invito a leer la norma de instalación de transformadores publicada por IEEE, la C5793, ¿sí? Entonces anoten por ahí el número, la 93. En su última revisión que estuvimos trabajando en el Comité de Transformadores, van a ver ustedes que se sugiere, ¿sí?, que se pueden realizar pruebas, sean de AC o DC, de hasta 100 voltios, ¿ok? Y eso tiene sentido porque justamente en los procesos de secado se hace una medición de la resistencia de devanados con un equipo en DC, ¿sí?, donde usted aplica típicamente la tensión de los equipos de resistencia de devanados puede ir hasta típicamente 30 voltios o 50 voltios. Entonces, esos no son valores que van a afectar o que van a generar algún tipo de problemática. Ahora, es muy distinto si es que usted me está hablando de un proceso fase-vapor, porque en el proceso fase-vapor nosotros tenemos, lógicamente, un elemento volátil que es el queroseno. Entonces, ahí son otras explicaciones, por eso les dije, el tema en fase vapor
Cualquier persona que esté específicamente con dudas al respecto, podemos conversarlo aparte. ¿Ok? Excelente, pues muchas gracias. Bueno, se nos está ahora sí acabando el tiempo. Vamos a contestar dos más. Y la siguiente es para ti, Ariel. Dice así. ¿Puedo hacer mediciones de DFR durante el proceso de secado con un equipo, aunque no esté todo el tiempo en línea? Y recuerda poner estás creo que en mudo, Ariel. Gracias. Gracias, Karen. Estoy tratando de asegurarnos que no haya ruido externo, pero elimino tanto ruido que me elimino yo mismo a veces. Ok, entonces en la pregunta, en el proceso de secado, aunque no esté todo el tiempo en línea, como veamos en el software como en la presentación, yo puedo determinar diferentes intervalos en el cual estoy tomando el muestreo. O sea, no quiere decir que usted tiene que estar ahí todo el tiempo. Yo puedo dejar configurado el equipo en el sistema del proceso y poner en el intervalo y el equipo va a estar ejecutando las mediciones de manera automática en el periodo que yo lo establezca. O sea, por lo tanto, la respuesta es no tengo que estar con todo el tiempo en línea. Ok, perfecto. Sí, gracias, Ariel. Bueno, la siguiente, pues ya es la última pregunta y esta también va para ti, Ariel. Y dice así. En el proceso de secado en campo, ¿es necesario la instalación de RTD o es suficiente con los sensores de temperatura del aceite instalados dentro del transformador? Claro, sí. En este proceso, sí, con los sensores de temperatura de aceite, o más bien, como me resaltaba Diego, es incluso mejor todavía si disponemos también los sensores de temperatura del devanado per se también, tomarlo en cuenta. Pero aquí, ojo, es muy importante para que si vamos a tomar la información que sí es suficiente con estos sensores que ya están instalados, es asegurarnos que estos sensores están debidamente calibrados, porque es muy común de que se asume de que estos sensores están calibrados cuando en la realidad a veces no es así. Entonces, obviamente sabemos lo importante que es el valor de la temperatura para este tipo de análisis, pero tenemos que asegurarnos que el sensor que estamos usando está debidamente calibrado y haciendo su desempeño de manera óptima. Y algo que es importante en el proceso de secado en campo, tomen en cuenta que no está en contacto el termopozo con el aceite, ¿sí? Entonces, lo otro es muy difícil que en el proceso de secado en campo, como estaba preguntando, tenga usted una RTD o una termocupla adicional que pueda tener conectada a la bobina. Ahí existen, lógicamente, en campo transformadores que tienen sistemas de fibra óptica incorporados, que sería ideal que podamos tener esa referencia. Por supuesto que sí, pero a falta de, ¿sí? Como les decía yo anteriormente, lo más sencillo, una prueba de resistencia de vanado a la pierna central, por ejemplo, en un transformador tipo columna, a la pierna central se le hace simplemente una medición como referencia, obtiene los resultados y utilice ese número. Los indicadores de temperatura en el transformador van a tener un gradiente térmico y eso le va a llevar a confusión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Diego, muchas gracias, Ariel. Y bueno, pues ya se nos termina el tiempo, entonces repetimos que las preguntas que no se lograron contestar, vamos a estarlas contestando en los próximos días y nos siguen llegando, entonces otra vez gracias por su participación. A continuación, les mostramos los correos de contacto para CSA Latinoamérica, lo pueden ver en pantalla, es csasales@meger.com. Para México, ussales@meger.com. Antes de despedirnos, queremos pedirles que por favor nos ayuden a contestar una pequeña encuesta que se va a lanzar automáticamente cuando cerremos la sesión. Son solamente 11 preguntas de mucha ayuda para nosotros y queremos decirles que los esperamos el jueves. Recuerden, tienen una cita con nosotros los martes y jueves con nosotros con Meger. Ahora, la página, repito, es tsa.meger.com/webinars. En esta pueden ya inscribirse, todos sin costo, y pueden inscribirse a cuantas sesiones deseen. Ahora, muchos también nos están preguntando por la presentación en PDF.
Esa presentación la pueden solicitar a través de sus representantes. Si no saben quién es, nos pueden mandar correo. Y por favor, les repito, tomen en cuenta que estamos ya trabajando en las solicitudes para los que vienen acompañándonos en las sesiones pasadas. Sí los estamos atendiendo, nada más que obviamente nos están llegando muchísimas, lo cual la verdad es que agradecemos mucho eso. Quiere decir que sí les hemos estado aportando de cierta forma, que es nuestro objetivo, entonces se los agradecemos. Y bueno, sin más que agregar, gracias a ambos por la presentación, Diego, y eso es todo por mí, de mi parte. Entonces, adelante por si quieren decir algunas otras palabras y recordar cuidarse mucho en estos momentos. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Ariel, y gracias a todos por participar. Ya saben, cuenten con nosotros, estamos a las órdenes. Cualquier consulta técnica, por favor, tienen las direcciones de contacto ahí. Háganos saber y háganos llegar sus comentarios. Siempre es enriquecedor saber cómo estamos compartiendo esta información con ustedes. Muchas gracias y una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos por acompañarnos. Señores, mantengámonos con la seguridad en estos días de tanto desafío que en el medio. Que pasen una excelente tarde o día donde sea que nos acompañan. Gracias, Karen, por el esfuerzo. Gracias a Diego por el material compartido. Para mí un placer poder compartir con tanto ustedes dos como con toda la audiencia. Señores, que pasen feliz tarde. Quedamos a sus órdenes y damos por cerrada esta sesión. Hasta luego. Gracias y hasta luego. Buen día.